¿Qué pasa, chicos? Hoy nos adentramos en algunas historias de terror de Skinwalker, el Skinwalker que aterrorizó a un conductor nocturno. Yo nunca pensé que un simple viaje nocturno cambiaría mi vida para siempre. Esa noche, mientras conducía por una carretera desierta en medio de la nada, enfrenté algo que jamás podré olvidar. Algo que casi me quita la vida. Todo comenzó cuando salí tarde del trabajo. Era ya pasada la medianoche, y el único camino para llegar a casa era una carretera secundaria que atravesaba un bosque solitario. La carretera estaba completamente vacía. No había ni un solo auto, y la oscuridad era abrumadora. Apenas las luces de mi coche lograban iluminar unos metros adelante. El aire estaba frío, y el único sonido que escuchaba era el del motor. Después de unos minutos, comencé a sentirme extraño, como si alguien estuviera observándome desde el bosque. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, pero no pude evitar mirar constantemente por el retrovisor y por las ventanas. Las sombras de los árboles parecían moverse con vida propia, como si algo se escondiera entre ellas. A unos kilómetros adelante, vi algo en la carretera. Al principio pensé que era un animal atropellado, pero al acercarme, me di cuenta de que era algo mucho peor. Era una figura humana encorvada, con el cuerpo completamente desproporcionado. Sus brazos eran extremadamente largos, casi arrastrándose por el suelo, y su piel parecía pálida y seca, como si fuera de papel viejo. Me detuve en seco, y esa cosa levantó la cabeza. Su rostro... Dios, su rostro no era humano. Sus ojos eran completamente negros, sin vida, pero parecía que podían ver directamente dentro de mi alma. Su boca se abrió lentamente, revelando dientes amarillos y afilados, como los de un animal salvaje. Estaba paralizado por el miedo, pero algo dentro de mí me dijo que no debía salir del coche. La figura dio un paso hacia mí, y entonces reaccioné. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, esquivándolo por poco y dejando atrás esa horrible escena. Mi corazón latía tan rápido que sentía que explotaría, pero lo peor aún no había pasado. Unos minutos después, mientras trataba de calmarme, escuché algo en el techo de mi coche. Era un sonido metálico, como si algo pesado estuviera rascándolo con garras. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica, pero en el fondo sabía que no era nada normal. Miré por el retrovisor y lo vi. Esa cosa estaba en la parte trasera de mi coche, aferrada con esas manos largas y huesudas, mirándome fijamente con esos ojos negros. Intenté sacudirme de él, girando bruscamente el volante de un lado a otro, pero era inútil. Esa cosa era increíblemente fuerte. Luego comenzó a golpear el vidrio trasero con su cabeza, como si intentara entrar. El sonido era ensordecedor, y cada golpe hacía que el vidrio se agrietara más. En ese momento, mi única opción era acelerar. Pisé el pedal a fondo, alcanzando una velocidad que nunca había manejado antes. El viento golpeaba el coche con fuerza, y las luces de los árboles pasaban como destellos borrosos. Pero esa cosa no se soltaba. Finalmente, el vidrio trasero se rompió con un estruendo, y sentí como algo frío y viscoso intentaba agarrarme desde atrás. Giré bruscamente el coche, haciendo que derrapara en la carretera. En ese movimiento, logré que la criatura cayera del coche. Pude verla en el espejo retrovisor. Estaba de pie en medio de la carretera, observándome mientras me alejaba. Pensé que todo había terminado, pero entonces lo vi otra vez. Esta vez estaba parado frente a mí, a varios metros de distancia, en medio de la carretera. No podía entender cómo había llegado tan rápido. Mi instinto me decía que no debía detenerme. Cerré los ojos por un segundo y decidí embestirlo. El impacto fue brutal.
Sentí cómo el coche golpeaba su cuerpo, pero lo más extraño fue que no escuché ningún ruido de algo cayendo al suelo. Cuando abrí los ojos, no había nada allí. La carretera estaba vacía, como si esa cosa nunca hubiera estado allí en primer lugar. Aceleré como loco, sin mirar atrás, hasta que finalmente vi las luces de una gasolinera. Me detuve, salí del coche temblando y fui directamente al encargado. Traté de explicarle lo que había pasado, pero apenas podía hablar. Él simplemente me miró con una expresión seria y me dijo: «No eres el primero que ve algo así por aquí. Esa carretera está maldita. Dicen que un skinwalker acecha a los viajeros, tomando diferentes formas para atormentarlos. Si lo viste y lograste escapar, considérate afortunado. No todos tienen esa suerte». Esa noche no volví a mi casa. Me quedé en esa gasolinera hasta el amanecer, temblando y repasando todo lo que había ocurrido. Hasta el día de hoy sigo viendo esos ojos negros en mis pesadillas, y cada vez que conduzco de noche no puedo evitar sentir que algo me está observando desde las sombras. ¿Fue real? ¿Fue mi imaginación? No lo sé. Pero lo único que sé con certeza es que esa noche estuve a un paso de la muerte. Y todo por cruzarme con un skinwalker. La noche que el skinwalker acechó a una familia entera. Todo comenzó una noche tranquila, cuando decidí visitar a mi familia en su rancho, ubicado en un lugar tan remoto que parecía que el mundo se detenía allí. Mi hermano había insistido en que fuera a pasar unos días con ellos. Decía que últimamente habían estado sucediendo cosas extrañas en los alrededores. No me preocupé demasiado al principio, pensando que solo eran supersticiones. Pero esa noche lo cambiaría todo. Llegué al rancho justo antes del anochecer. El aire olía a tierra mojada, y el viento movía las ramas de los árboles con un sonido casi hipnótico. Mis padres, mi hermano y su esposa me recibieron con una cálida cena y risas, como si intentaran olvidar el ambiente extraño que parecía rodear el lugar. Después de cenar, nos sentamos en el porche a platicar, pero pronto el silencio del campo nos envolvió. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Era un gruñido, bajo y profundo, que venía desde los límites del bosque. Mi hermano me miró, intentando actuar con calma, pero vi cómo su rostro se tensaba. «No le prestes atención», dijo. «Probablemente es un coyote». Pero algo en su tono me hizo dudar. Más tarde, mientras nos preparábamos para dormir, mi cuñada vino corriendo desde la cocina, pálida como una hoja. Escuché algo afuera. Parecía como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta trasera, dijo con voz temblorosa. Mi hermano y yo fuimos a revisar, llevando un par de linternas y un viejo rifle que guardábamos en casa. Al abrir la puerta trasera, no había nada, pero la sensación de que algo nos observaba desde la oscuridad era abrumadora. Regresamos al interior, cerramos bien todas las puertas y ventanas y tratamos de descansar. Sin embargo, los sonidos persistieron. Era como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa, con pasos pesados que se detenían de vez en cuando, solo para comenzar de nuevo. Lo más extraño era que esos pasos nunca parecían alejarse, como si la cosa que los hacía simplemente estuviera dando vueltas, esperando. De repente, escuchamos un golpe fuerte contra la ventana del cuarto de mis padres. Corrimos hacia allí y lo vimos. Una figura alta y delgada, con extremidades demasiado largas para ser humanas, se balanceaba frente a la ventana. Su rostro, aunque humanoide, estaba deformado, con ojos vacíos que brillaban con un extraño resplandor amarillento. Mi madre empezó a rezar, y mi hermano, con el rifle en mano, apuntó hacia la figura.
pero antes de que pudiera disparar, desapareció en la oscuridad con una velocidad antinatural. Fue entonces cuando recordé las historias que había escuchado sobre los skinwalkers, brujas que podían transformarse en animales o monstruos y que se alimentaban del miedo de sus víctimas. El resto de la noche fue un tormento. Los golpes en las paredes continuaron, y en un momento escuchamos algo que nos heló la sangre. La voz de mi hermano, llamando desde el exterior, pidiendo que lo dejáramos entrar. Pero mi hermano estaba justo a mi lado. Mi padre, desesperado, encendió un fuego en la chimenea y comenzó a quemar hierbas que tenía guardadas. Dijo que eso podría ahuyentar a cualquier espíritu maligno. La casa comenzó a llenarse de un humo espeso y acre, pero los ruidos no cesaban. Era como si el skinwalker se enfureciera aún más, golpeando con fuerza la puerta principal. La tensión llegó a su punto máximo cuando el techo crujió, como si algo pesado estuviera caminando sobre él. Mi madre gritó, y todos corrimos hacia el centro de la sala, temblando de miedo. Entonces escuchamos un rugido que no era de este mundo, un sonido tan gutural y profundo que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. La criatura dio un último golpe contra la casa, tan fuerte que las ventanas se estremecieron. Y luego, silencio. Todo quedó en calma, salvo por el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. No dormimos esa noche. Al amanecer salimos con cautela para revisar los alrededores. En el suelo, alrededor de la casa, había huellas grandes y alargadas que no pertenecían a ningún animal conocido. Mi hermano y yo seguimos las marcas hasta los límites del bosque, pero se detenían abruptamente, como si la criatura hubiera desaparecido en el aire. Desde ese día, mi familia nunca volvió a quedarse en el rancho. Vendieron la propiedad y se mudaron a la ciudad, dejando atrás los recuerdos de esa aterradora noche. Pero yo, incluso ahora, cada vez que escucho un ruido extraño en la noche, no puedo evitar pensar en el skinwalker, porque sé que no nos olvidará tan fácilmente y que tal vez todavía nos está observando.